Hola, les doy la bienvenida. Esto es Mutación Constante, un espacio donde hablamos de lo que sea, porque ¿por qué no hacerlo? Esto puede ser cultura, sociedad, política, arte y cine, abordando todo desde la ignorancia, porque al final del día todos somos ignorantes. Me explico. Hace un tiempo me enseñaron cómo se hace un capuchino, cómo se crea la espuma y se crema y bueno, todo eso. Si me preguntan, les hablaré acerca de ello, pero lo seguiré haciendo desde la ignorancia, ya que no soy experto en el tema y todavía me parece confuso el proceso. Así que dejando eso muy claro, lo de la ignorancia, no lo de cómo se hace un capuchino, el día de hoy vamos a entrar en el terreno de la música, siendo el turno del día de hoy del álbum 30 de Adele. No es el álbum número 30 de Adele, sino que se llama 30. Lo sé, un chiste muy bobo. Pero bueno, este álbum técnicamente es muy reciente y no quise hablar antes de él porque quería contar con un poco más de información para poder hacer este espacio. Y al igual que con la película que estuvimos hablando la semana pasada, no estaremos realizando directamente una crítica a este álbum o tratando de evaluar si es bueno o mal. Nos enfocaremos en hacer una clase de reseña, pero del contenido que nos presenta este álbum. No hablaremos estrictamente de la música, composición o el estilo musical, sino más bien nos iremos hacia el lado de las letras, el significado y la representación, tanto para el artista como para nosotros como audiencia. Así que primero demos un poco de contexto. ¿Quién es Adele? Adele es una artista británica de 33 años que hasta el momento ha sacado 4 álbumes de estudio. Usualmente oscila entre los estilos del jazz, blues, R&B, country, entre otros, siendo reconocida como una artista con gran habilidad precisamente para moverse por múltiples espacios y estilos. Ella usualmente se ha caracterizado en lo largo de su carrera en ser una cantante que habla del amor, del enamoramiento, este proceso de conocer a la otra persona e incluso el desilusionarse o lo que llamaríamos como el desamor. Y en este álbum 30 vamos a encontrarnos con 12 canciones que nos llevarán a través de un recorrido de una historia de amor, en la que ella resaltará sus errores, aprendizajes y reflexiones mayormente sobre sí misma. Pero esto lo iremos mirando poco a poco, por lo que nuevamente iremos un poco al contexto para comprender qué inspiró este álbum. Hacia eso del 2011, Adele comenzó a salir con quien sería su futuro esposo, Simon Nokeki. No sé si estoy diciendo bien el apellido, pero bueno, digamos que Simon. Y en 2012 tuvieron a su primer hijo, Angelo. Luego damos un salto a 2017, cuando se hizo público, gracias a ella misma en una entrega de premios, que se habían casado ya hacía un tiempo. Y en 2019 sus representantes hicieron público que habían decidido separarse. Por lo que inmediatamente se comenzó a especular por redes sociales, Facebook, Instagram, muchos memes, que un nuevo álbum vendría en camino, pues ya que todos conocíamos un poco la historia de Adele con su familiaridad de escribir música acerca del amor. Por lo que finalmente este año ya se hace público este álbum y al mismo tiempo se hace público el divorcio entre ellos dos. Y Adele asume el cuidado principal de su hijo Angelo. Y ese contexto creería yo que es más que suficiente para entender hacia qué va enfocado este álbum. En las propias palabras de Adele, divorcio, bebé, divorcio. Inserten ahí el inglés británico porque a mí no me sale. Pero ¿cuál es la diferencia entre este álbum y los muchos álbumes que vemos que están dedicados al amor, al desamor, a la desilusión e incluso al divorcio de otros artistas e incluso otros álbumes de Adele? Pues resulta que usualmente nos tienen acostumbrados a estos álbumes que nos cuentan las historias de amor, el proceso de enamorarse e incluso desilusionarse al resultar que la persona no era lo que se supone era. De alguna u otra forma se convierte en el contar mi historia, pero desde la distancia, como si la historia fuera de alguien más. Y usualmente se centran precisamente en el otro, lo que el otro hizo, lo que el otro dijo, lo malo que hizo el otro, y hasta cómo se quedó con mi bufanda favorita o algo así. Pero este álbum es totalmente diferente en este aspecto. De alguna u otra forma, Adele logra llevarnos por un recorrido en el que nos habla de su divorcio, ¿sí? Un poco el antes de, el durante y el después,
pero no se pone a sí misma en la distancia o se centra en hablar de su ex esposo. Se centra totalmente en ella. No nos habla pues de sus errores, sus reflexiones, sus aprendizajes, sus consecuencias, su percepción, y eso es lo innovador. No hay terceros, no hay una necesidad de justificar sus acciones, y este es otro punto muy relevante. Usualmente en estos álbumes encontramos esta necesidad de justificar el por qué, el cuándo, el cómo, y en este caso no es así. Ella nos presenta sus razones y nos explica. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una justificación y una explicación? Si usualmente los vemos como sinónimos, pero pues resulta que igual tienen una diferencia. En la justificación exponemos nuestras razones del por qué algo pasó. De alguna otra forma, en medio de esta exposición, tratamos de empatizar con el otro, al tratar que entienda qué fue lo que pasó precisamente y se ubique desde mi posición. Pero en la explicación, yo expongo los hechos, como son y como pasaron. No busco directamente la empatía, solo soy claro y conciso frente a qué fue lo que pasó. Y es este último punto en que Adele precisamente nos cuenta la historia de su divorcio. No dice fue su error o fue mi error, sino que presenta los hechos de la situación y los factores que influyeron a tomar esa decisión. Punto. Además, presenta toda esta historia no específicamente hacia cada momento y lo que pasó, sino que se conecta con las emociones, sentimientos y pensamientos que tenía y tiene en más de una ocasión, y de hecho en diferentes canciones habla de ni siquiera querer cambiar nada de lo que pasó, sino que se queda precisamente con los aprendizajes, las enseñanzas y el cómo esto le ayudó a crecer. Y así es como está estructurado toda esta historia, iniciando con Strangers by Nature, donde hace un lamento hacia el final de esta parte de su vida, y de alguna u otra forma expone las expectativas que todo esto le genera para su futuro. Luego pasa por canciones como Easy on Me, en la que conecta consigo misma al ver aquellas cosas que fueron tal vez un obstáculo y un elemento para contribuir a todo lo que pasó, entendiendo que no es perfecta y hay muchas cosas en ella que están cambiando y han cambiado desde que se enamoró por primera vez, para luego en My Little Love exponerse a sí misma frente a su hijo Angelo, entendiendo que una de las consecuencias de la decisión que tomó en sí es su propio hijo, las preguntas que este va a tener y las emociones que todo esto tiene en él. Y luego no pasa como en muchos álbumes que pues tratan de explicar qué fue lo que el otro hizo mal y hablar de cómo ahora se va a hacer más fuerte para que no la vuelvan a lastimar, pasa precisamente a abrirse y decir que quiere llorar y va a llorar. Esa es la gran diferencia. No se cierra en sí misma y dice que esto es una experiencia que la ayudó a volverse más fuerte. No, todo lo contrario. Se abre completamente y simplemente expresa su necesidad de querer llorar. Y se da el tiempo para comprender todo lo que ha pasado, cómo se siente y desahogarse de todo lo que tiene que desahogarse. Esto lo encontramos en las canciones de Cry Your Heart Out y Oh My God. De esta forma pasa a lo que sería precisamente esa sanación, buscando el dichoso seguir adelante, pero primero reconociéndose a sí misma, buscando antes de saltar a otra relación o comenzar a tener relaciones casuales, viéndose a sí misma como la persona con la que debe construir una relación. Con canciones como Can I Get It, y comienza a comprender su percepción del amor y el significado que tiene este, haciendo todo un proceso de reconciliación consigo misma, empezando finalmente a enamorarse de ella misma, quien ella es y quien quiere y puede llegar a ser, en canciones como I Drink Wine, All Night Parking, Woman Like Me y Hold On, o Hold On. Bueno, ahí cada quien tendrá su pronunciación, para finalmente llegar no a la conclusión de todo este proceso como dar un cierre, sino abrirse a un nuevo punto de partida con To Be Loved y Love Is a Game, donde deja todo sobre la mesa, lo que aprendió, lo que perdió, las consecuencias que tuvo, todo lo que creció, el cambio que tuvo, y concluye que todo este proceso le permitió encontrar y entender las expectativas que tiene de ahora en adelante. Por lo que, ¿qué podemos concluir de este nuevo álbum de Adele?
Por un lado me atrevería a decir que es hasta ahora el trabajo más maduro, abierto y sincero que ha hecho, dejando, como decía, todo sobre la mesa. No es explícita o entra en detalles de todo lo que pasó, como dicen por ahí, no nos cuenta el chisme, ¿cierto? No nos lleva a esta situación donde hubo tal pelea, donde él la trató mal o donde ella lo trató mal o donde alguno se emborrachó, no, sino que es a través del recorrido emocional que nos queda bastante claro todo lo que vivió. De alguna u otra forma sí, no sabemos si hubo una pelea, si hubo algún golpe, no, pero a través de este recorrido emocional es que logramos conectar con lo que ella nos presenta, ¿cierto? Logramos entender qué fue lo que pasó, qué era lo que sentía, qué fue lo que la movió, la impulsó a tomar las decisiones que tomó. Mientras que por el otro lado, es un álbum que muestra muchas particularidades, como hemos venido hablando. No es un proceso de darse cuenta, como la otra parte me hizo daño, sino reconocerse a uno mismo, entender sus propias emociones, abordar las consecuencias de una decisión que tomé y permitirme expresar mis emociones, incluso dejar que esas emociones me lleven a explorar todo lo que está pasando a mi alrededor y finalmente tener una percepción propia de lo que significa para uno el amor, sus riesgos y virtudes. Y es esa particularidad realmente lo que hace que este álbum resalte en medio de tantas cosas. Creo que este año tuvimos la oportunidad de ver más o menos 3 álbumes más de diferentes artistas que nos hablaban un poco de su recorrido amoroso, ¿cierto? De las relaciones por las que tuvieron que pasar. De alguna u otra forma, pues nos permitían ver como hechos exactos de qué fue lo que pasó, ¿cierto? O nos daban los datos suficientes para nosotros poder construir una historia, como fue Olivia Rodrigo, Taylor Swift. Pero en el caso de Adele, ellas se va más es hacia ese aspecto emocional y se centra sobre todo en ella. No es el pensar lo que el otro me hizo, el daño que me hizo, como les decía, sino que se centra en ese aspecto de ella misma, ¿cierto? ¿Cuál es el daño que yo me hice? ¿Cuáles fueron los errores que yo cometí? Entendiendo que sí, claro, igual en una relación pues habrán aspectos que no son mi culpa, por supuesto que no, pero reconozco que yo era un miembro activo en esa relación, ¿cierto? Que no era simplemente, o pues uno esperaría no, que uno no fuera esa persona pasiva dentro de la relación que hace todo lo que el otro quiere, porque igual y sé que hay relaciones así, sino que es también entender que yo también tomé decisiones, yo también me movilicé acorde a ciertos pensamientos, ciertas emociones, y tal vez en cierto momento no fueron las adecuadas. Pero eso no significa que por eso yo ahora ya deba cambiar las cosas o quiera hacer algo diferente, porque de alguna u otra forma incluso esos errores son los que me permiten ser quien yo soy hoy en día. Y eso es lo que ella nos enseña. Pero bueno, díganme a ustedes qué les pareció el álbum. ¿Han podido escucharlo completo o solo una parte? ¿Han podido analizar a profundidad el significado de cada canción? ¿Están familiarizados con la historia detrás de este álbum? Ya saben que pueden dejarme sus respuestas, opiniones y o desacuerdos, siempre con respeto, en la sección de comentarios de YouTube, y si me escuchan por Spotify, en mis redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, siempre como Mutación Constante. Y así me atrevería a decir que llegamos al final de nuestro episodio del día de hoy. Cuéntenme cuáles son su top 3 de las canciones de este álbum 30 de Adele. Si me preguntan a mí, diría que la primera es Easy on Me. Por lo personal y honesta que es al reconocer muchas cosas de sí misma que entiende no eran lo más adecuado para la relación que tenía. Como les decía, es entender que tal vez no tomé las decisiones más adecuadas o hice las acciones más correctas, pero fue lo que pasó, ¿cierto? Y por eso mismo incluso ella se pide a sí misma que sea indulgente y comprenda todo lo que pasó y pues lo que está sintiendo. Ese era mi top 3, mi top 2 sería My Little Love. Siento que, y pues es mi percepción, una carta de amor a su hijo, pero lo bonito no es solo el decirle que lo ama, sino que se presenta ante él, es de alguna otra forma como una presentación, una introducción, como persona con errores y defectos, pero ante todo que igual tiene pues ahí su corazón de madre, ¿no? Y mi top 1, prácticamente mi favorita, sería To Be Loved, ya que es como la definición de lo que para ella es el amor, ¿cierto? Luego de todo este proceso por el que pasa, logra entender qué significa ser amado y amar,
la imperfección que hay en ello y aún así lo valioso que puede ser. Pero bueno, eso es mi opinión, mi top 3. Ya saben, pueden compartirme de ustedes a través de mis redes o en YouTube. Gracias como siempre por estar aquí, espero estén teniendo muy buenas fiestas y fin de año. Finalmente, mi recomendación de esta semana, por supuesto, es que escuchen este álbum, 30 de Adele, e incluso que lo compartan a cuanta persona puedan. Cuéntenme qué otros álbumes consideran que abordan el amor y desamor de una manera diferente. También cuéntenme qué otros álbumes les gustaría que estuviéramos hablando por aquí. Los estaré leyendo como siempre. Nuevamente, gracias por estar aquí. Sean juiciosos, cuídense. Chao.